Buenas noches, bienvenidos al programa número 19 de Economía al Cuadrado. Un placer nuevamente estar una nueva semana con ustedes y hoy vamos a tocar un tema que junto a mi socio, colega, compañero, amigo Javier Milei venimos explicando constantemente. El fenómeno del desequilibrio monetario récord que enfrenta Argentina hoy en día, ese desequilibrio, ¿por qué da lugar a una devaluación récord, a una inflación que promete desbordar todos los límites acordados con el FMI y las proyecciones del REM? Y sobre todo este programa vamos a explicar por qué un sistema de metas de agregados, como propusimos Milei y Giacomini el año pasado, como propusimos nuevamente al comienzo de este año, ya no sirve. Vamos a brindar los detalles técnicos, los números de por qué no sirve y que hay que hacer otra cosa. Y finalmente vamos a mostrar qué está haciendo el gobierno. Y les adelanto, lo que está haciendo el gobierno es volver sobre las consecuencias y no atacando los problemas de fondo. Entonces, el problema no se arregla, sino que se lo barre debajo de la alfombra y con el pasar del tiempo, esta paz cambiaria muy probablemente sea temporaria y nuevamente vuelva a haber probabilidades de corrida más adelante, dólar más caro con el riesgo de traslación a precios. Pero no los voy a demorar más porque quiero ser muy contundente y rápido en este programa y los voy a invitar a ver ya inmediatamente un conjunto de gráficos que he traído esta noche especialmente con ustedes. Síganme que no los voy a defraudar. Bueno, acá está el primer gráfico que les prometí. ¿Qué vemos en este gráfico? Desde 1941 hasta el comienzo de este gobierno, 2015, vemos dos cosas, dos líneas. Como pueden ver, esas dos líneas van de la mano. Son expansión de base monetaria, o sea, emisión e inflación. Cuando nosotros analizamos todo el periodo punta a punta, sin tener en cuenta la convertibilidad, los 10 años de convertibilidad sacándolos. ¿Por qué? Porque en esos 10 años no tuvimos política monetaria. Por eso lo saco. No es un antojo mío sacarlos. Podemos ver que la expansión de base monetaria fue promedio anual 175%, mientras que la inflación fue 170-171% promedio anual. Si dejo la convertibilidad, es expansión monetaria 151% e inflación 148%, promedio anual. A ver, les repito, se emitía a un ritmo de 151% promedio anual y la inflación era 148%. O sea, la diferencia eran solamente 3 puntos porcentuales. ¿Qué está diciendo este gráfico? Este gráfico lo que muestra es que la inflación es igual a la variación de oferta monetaria menos lo que crece la economía. Si ustedes prestan atención, esa diferencia entre 151 y 148% anual es la variación del PBI nominal promedio anual que tuvo Argentina desde 1941 hasta el 2015, que como la población crece al ritmo de 1.1% anual, nos da
la peor performance en términos de PIB per cápita de la región. Pero lo importante, en el largo plazo, la demanda de dinero tiende a crecer lo que crece el nivel de actividad económica. ¿Por qué? Porque uno en el fondo, en el largo plazo, ¿para qué demanda dinero? Para hacer transacciones económicas, para comprar y vender servicios. Entonces, uno demanda más dinero en línea con lo que aumenta la producción de bienes y servicios. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? Que en realidad la inflación es igual a la diferencia entre lo que crece la oferta monetaria menos lo que se expande la demanda de dinero. Puesto en un ejemplo, si emitimos al 10% anual y la economía crece un 3%, la demanda de dinero crece un 3%, la inflación tiende a ser de un 7%. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es importante. O sea, la inflación no es igual a la emisión, es igual a la emisión menos lo que crece la demanda de dinero. Clarito este concepto, pasamos al segundo gráfico. ¿Qué vemos en este segundo gráfico? En este segundo gráfico lo que vemos es que hay una relación de largo plazo entre el PBI nominal en Argentina y M1. ¿Qué es M1? M1 es la base monetaria más los depósitos en cuenta corriente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque los depósitos en cuenta corriente son los depósitos transaccionales per se. Son los que uno guarda o mantiene en cuenta corriente ¿para qué? Para hacer transacciones económicas, para comprar bienes y servicios. Entonces podemos ver que las variaciones de M1 y las variaciones de PBI nominal van de la mano. Cuando miramos los niveles de M1 y de PBI nominal, también de la mano, van de la mano. Esto es importante, extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si en Argentina tenemos que el nivel de actividad en términos reales crece 3% y la inflación es 151%, lo que vemos es que en realidad casi todo, prácticamente todo el PBI nominal es inflación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una relación muy fuerte, muy estrecha, se mueven de la mano, ¿qué dos variables? M1 e inflación. Y si M1 se mueve de la mano de la inflación, si queremos controlar la inflación, tenemos que controlar M1. Este gráfico es lo que está detrás de la propuesta de política monetaria que hicimos en el 2016, 2017 e inclusive a principios del 2018 junto a Javier Milei, que para lograr controlar la inflación había que controlar agregados monetarios, aplicar metas de inflación. ¿Metas de inflación sobre qué? Sobre M1. Y para mostrar que nuestra propuesta tenía bases sólidas, estimamos un modelo econométrico después de estudiar que las dos variables estaban cointegradas. O sea, que M1 y PBI nominal en Argentina están cointegradas. ¿Qué quiere decir que estén cointegradas? Quieren decir que tienen una estrecha relación ambas de largo plazo, que siempre las dos se mueven de la mano en el largo plazo. Entonces, como las dos se mueven en el largo plazo de la mano, controlando M1 podemos controlar inflación. Justamente los países con mercados financieros mucho más desarrollados, con mayor penetración de crédito, en esos países esta cointegración de M1 y PBI nominal se había roto. Como se rompió dicha relación, esos países
abandonaron las metas de agregados y diseñaron y fueron a metas de inflación, pero con niveles de inflación muy bajos. En promedio los países empezaron a optar por metas de inflaciones, con inflaciones los desarrollados de un dígito y los emergentes en torno a 12 puntos porcentuales de inflación. Pero yendo al grano, acá se ve que M1 explica en un 99% el comportamiento del PBI nominal, el comportamiento de la inflación. Por eso podíamos plantear y sugerir, como sugerí por última vez en el Congreso Económico Argentino del 2018, sobre final de marzo de este año, habiendo yo compartido panel con el actual vicepresidente del Banco Central, Gustavo Cañonero, esa fue la última vez que sugerí que Argentina tenía que aplicar metas de agregados. ¿Cuándo sirven las metas de agregados? Las metas de agregados servían en el 2016, servían en el 2017, pero desgraciadamente ahora ya no sirven. ¿Por qué ya no sirven? Porque para que sirvan las metas de agregados, tiene que haber un crecimiento de la demanda de dinero. Tenemos que tener MD, Money Demand, expandiéndose. ¿Por qué? Porque supongamos, ¿cuál era la base de nuestra proposición? Asumamos que la economía se expande el nivel de actividad al 3%, a ver, si fuera el 2%, no cambia nada filosóficamente, simplemente hay que calibrar y hacer un fine tuning de las metas de agregados. Pero ¿qué pasa? Si el nivel de actividad crece al 3%, la demanda de dinero crece al 3%. Repito, si la demanda de dinero crece al 3%, nosotros proponíamos que en 2018 hacer crecer M1 al 18%, en 2019 hacer crecer M1 al 13% y en 2020 hacer crecer M1 al 8%. ¿Por qué? O sea, nosotros planteábamos que había que establecer metas anuales de expansión de la cantidad de dinero, metas anuales de expansión de M1 descendentes, o sea, cada vez más pequeña los sucesivos años. ¿Por qué? Para poder bajar la inflación, porque si la inflación es la diferencia entre la variación de la oferta, que la hacíamos crecer sucesivamente 18 menos 13 menos 8, bueno, íbamos a obtener en 2018 una inflación del 15%. ¿Por qué? Porque era nuestra meta menos el crecimiento de la demanda agregada, 18 menos 3, 15. Para el 2019 hacíamos crecer la oferta monetaria de M1 13, menos 3% que crecía la demanda de dinero, inflación del 10. Y en el 2020, haciendo crecer la oferta de M1 8, con una demanda de dinero creciendo a 3, obteníamos o habríamos obtenido una inflación del 5. Pero el concepto fundamental es que para que la meta de agregados monetarios, que no es otra cosa que plantear un sendero de expansión monetaria, en este caso, si se quiere bajar la inflación, un sendero descendente de la expansión monetaria, se necesita que haya crecimiento de la demanda de dinero. Y esto pasaba sobre final del 2016. Esto pasaba en el 2017. Pero gracias a Jefatura de Gabinete, a Marcos Peña, a la intervención del Banco Central, al cambio de metas, a la invasión de la política monetaria y el deterioro de la credibilidad y reputación del Banco Central, la demanda de dinero se desploma. Los argentinos nos escapamos del peso, no queremos demandar más peso. Peso que tenemos, peso que nos vamos a el dólar. De hecho, perdónenme, acá les presento
un gráfico que el otro día Javier, mi coequiper en este programa, presentó en América TV en el programa de Fantino. Esta es la caída de la demanda de dinero. ¿Cómo pueden verlo? Muy simple. Ustedes miren que esto era lo que sucedió hasta el año pasado y principios de este año. Vos bajabas la tasa de interés un poquito, la gente demandaba menos pesos, aumentaba el tipo de cambio. Por el contrario, subías la tasa de interés, la gente se quedaba en pesos y se mantenía el tipo de cambio. Ahora bien, ¿qué sucede? La gente no quiere más pesos, no quiere más activos en pesos, no quiere acciones en pesos, no quiere bonos en pesos. Se escapa de los activos argentinos. ¿Dónde se refugia? Se refugia en la divisa norteamericana. Entonces, el Banco Central subió la tasa de referencia al récord de 40 y la mantiene, la sube a 40 cuando el dólar estaba a 21, 22 y aún así, con esta tasa récord, porque ustedes fíjense que antes todos los números de tasa estaban más abajo, aún con esta tasa récord la gente se va del peso y se pasa a dólar y el tipo de cambio empieza a subir. ¡Ojo! Y acá no está la tasa de interés de las LEVAX, el rendimiento de las LEVAX, que pasó ampliamente los 40, 45, 50, y aún así la gente se va al dólar. Entonces, ¿cuál es el concepto? Si la demanda de dinero cae, como muestra esto, este numerito es negativo, menos por menos, más. La inflación, si hay caída de demanda de dinero, como pasa en Argentina hoy en día, la inflación va a subir aún cuando no se expanda nada la oferta monetaria, aún sin emisión. Si la demanda de dinero cae, la inflación se va a acelerar. Por eso, establecer metas de agregados y fijar la tasa a la cual crece la oferta monetaria ya no sirve para bajar la inflación en un contexto monetario como el argentino de estos días, en un contexto monetario como experimenta Argentina hoy en día, en el cual cae la demanda de dinero, ya las metas de agregados no sirven para bajar la inflación. ¿Qué haría falta? Algo diferente. ¿Qué? Hay que bajar la cantidad nominal de pesos si queremos mantener la inflación como está. O sea, para mantener la inflación como está, hay que bajar la cantidad nominal de pesos, lo que baja la demanda de dinero. Si queremos bajar la inflación, hay que bajar la cantidad nominal de pesos más de lo que cae la demanda de dinero. ¿Cómo se logra esto? Sencillo. Con el Banco Central comprando ese exceso de pesos para bajar la cantidad de pesos, retirando esos pesos. ¿Y con qué los compra el Banco Central? ¿Con qué lo debería o podría comprar? Con dólares, con reservas. El problema es que el acuerdo con el FMI no permite al Banco Central vender dólares. Entonces, ustedes se podrían preguntar, en todo su derecho, ¿qué está haciendo el Banco Central? Entonces, les voy a contar qué está haciendo el Banco Central. La oferta monetaria y su variación es resultado de lo que se haga con la base monetaria, su variación y el multiplicador monetario. Esto es la creación primaria del dinero, que se crea dinero cuando se cancelan LEVAX en efectivo en la Argentina de hoy en día. ¿Ok? Se contraería la base monetaria si sale el Banco Central a comprar esos pesos de base monetaria con dólares. Y esto es la creación secundaria del dinero. En la creación secundaria del dinero
a diferencia de lo que sucede con la base monetaria, que la base monetaria influye solamente el Banco Central y la base monetaria la puede controlar al centavo el Banco Central. Por eso se llama high power money, dinero de alto poder, porque el Banco Central lo controla al centavo y es de los dos factores el más influyente sobre la oferta monetaria. Bueno, el Banco Central está eligiendo ir por la creación secundaria, ir por el multiplicador, que surge de la intermediación financiera. El multiplicador surge del jueguito. A ver, yo voy al banco, hago un depósito, el banco guarda el encaje, yo deposito 100 pesos. El banco guarda el requisito mínimo de liquidez del 10%. Le quedan 90 para prestar. Esos 90 se los presta a usted, señor televidente. Señor televidente, usted esos 90 los deposita. Con esos 90 va y compra un auto, se lo depositan en la cuenta de la agencia. Este rulo es la creación secundaria del dinero y se crea dinero porque cada uno de los intervinientes tiene en su caja de ahorro, cuenta corriente, un depósito. Ahora bien, ¿qué está haciendo el Banco Central? Está subiendo los requisitos mínimos de liquidez. O sea, pongo un número arbitrario, si yo iba y depositaba 100 pesos y el requisito mínimo de liquidez era 10%, el banco de esos 100 pesos guardaba 10 en el Banco Central y podía prestar 90. Bueno, ahora el Banco Central subió el requisito mínimo de liquidez, invento números para que lo entienda, de 10 a 30. Deposito 100 pesos, guarda 30 y ahora para prestar le queda solamente 70. ¿Qué implica esto? Que cambia la composición de la base monetaria. ¿Qué quiere decir? Suben los encajes en detrimento de una caída del circulante en poder del público. Los encajes en verde, circulante en azul. ¿Qué pretende el gobierno y los defensores de esta política? Erróneamente pretenden decir que la inflación va a bajar porque no, la plata está inmovilizada ahora en la cuenta corriente de cada banco en el Banco Central y el público tiene menos billetes y monedas circulantes para correr contra el dólar. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Es que cambia la composición de la base monetaria, pero la base monetaria sigue creciendo. Ha aumentado en promedio entre 27 y 28% los últimos 3 meses. Acá vemos en la lineita celeste la tasa de variación interanual, que es siempre la misma, y en barras azules la cantidad de dinero en la base monetaria que sigue aumentando. Entonces, si aumenta la base, va a seguir aumentando la oferta. Y este es el punto. Una corrida no está alimentada por la base, está alimentada por los agregados monetarios más altos. M1 es considerando cuenta corriente, M2 es considerando caja de ahorro y M3 es considerando plazo fijo. Entonces, si sube la base, va a subir la oferta monetaria a la hora de considerar los agregados monetarios más amplios, M3, M2, M1. Señor televidente, yo le pregunto a ¿usted qué corre contra el dólar primero? ¿Con un plazo fijo o con los billetes y monedas que tienen en el bolsillo? Una fuga de plazos fijos contra el dólar, ¿va a alimentar más o va a alimentar menos la cotización de la divisa que si yo salgo a correr contra el dólar con los billetes y monedas que tengo en el bolsillo? La respuesta es clara. Primero corro con M3, con los depósitos a plazo fijo, desarmo los plazos fijos para ir contra el dólar. Una vez que ya no tengo más plazos fijos, desarmo M2, desarmo caja de ahorro y voy contra el dólar. Y posteriormente cuenta corriente. Lo último,
con lo cual corro contra el dólar, es contra el billete y moneda que tengo en el bolsillo. Por eso la miopía a mi juicio, del Banco Central y de los defensores de la política del Banco Central en este momento. Y de hecho, si ustedes se fijan, esto es el último chart. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver en barras verdes los plazos fijos en términos reales. En línea celeste la base monetaria en términos reales. En línea azul M3 en términos reales. Todo cae y plazo fijo se derrumba. M3 se derrumba. ¿Esto qué muestra? Que la gente ya ha corrido y hay que estar atento. Porque el problema es que si se sigue alimentando la cantidad de dinero con aumentos de base monetaria, no importa que la base monetaria cambie la composición, que suban los encajes y caiga el circulante, solamente puede ser un paliativo de cortísimo plazo. Pero más en el mediano plazo, si la base monetaria sigue creciendo, no importa este cambio de composición en favor de los encajes, se va a alimentar la oferta monetaria con esta caída de la demanda de dineros y va a haber riesgo de nuevos rounds de corrida cambiaria y que no caiga mucho la demanda de dinero, porque si se potencia esta caída de la demanda de dinero, va a emerger el riesgo de la hiperinflación. Yo creo que el gobierno en general y el Banco Central en particular debería trabajar con una probabilidad de ocurrencia de la hiperinflación diferente a cero. ¿Por qué? Porque ante ese riesgo hay que reducir la cantidad de dinero en términos nominales. Porque si cae la demanda de dinero, tiene que caer la oferta, porque si no, no va a haber chances de evitar que la inflación siga en alza. Que ya les advertimos, acá en Economía al Cuadrado pensamos que la inflación de este año va a estar bien cómodo por arriba del límite superior de 32 del acuerdo con el FMI y la estimación del REM del 30. Buenas noches, este ha sido el programa número 19 de Economía al Cuadrado. Nos veremos en la edición 20.